Continuamos entonces con esta Feria Digital del Libro Resistencia 2020 con más actividades en este cálido jueves acá por la ciudad de Resistencia. Y está con nosotros ahora Eduardo Greco, que ya lo voy a presentar. Nació en Argentina y reside actualmente en México. Es psicólogo, realizó estudios en psicoanálisis y cursos seminarios de psicología junguiana y transpersonal, bioenergética y lectura emocional del cuerpo. Desde hace más de una década es reconocido como maestro internacional por su trabajo de investigación y docencia de la terapia floral. Fue presidente de la Asociación Iberoamericana de Terapeutas Florales. Premio Internacional de Naturopatía Benedict Luz 2002. Autor de los libros Muertes Inesperadas, Sexualidad, Erotismo y Vínculos de Amor, Terapia Floral y Psicopatología, y Jung y Flores de Bach. Hace 13 años incorpora la investigación y atención a pacientes de bipolaridad y escribe La bipolaridad como don, despertando el don bipolar, quien se ha sumido a mi hamaca. Bien, bienvenido entonces, Eduardo, a esta Feria Digital del Libro. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Lautaro? Muy bien. Estamos, la verdad, que muy interesados en aprender un poco de qué se trata todo este mundo de las terapias alternativas, de las flores de Bach, que es algo que ha ganado importancia en la sociedad, sobre todo con los cambios y movilizaciones que vivimos constantemente. Ok, muchas gracias. Bueno, Argentina es un país líder en el mundo en el desarrollo de muchos temas, entre ellos la terapia floral. Yo provengo del campo del psicoanálisis y encontré hace 40 años esta herramienta que es la terapia floral a raíz de un problema de salud personal en la cual la floral me ayudó y después de algunos años, 4 o 5 años después, empecé a trabajar primero como terapeuta y con el tiempo me fui convirtiendo en maestro de esta disciplina. Hace 100 años, un poco más de hace 100 años, un médico galés, el doctor Edward Bach, retomó una tradición que se remonta a muchos siglos de investigación médica, que es el tema de ayudar a sanar las distintas enfermedades y desarrollar la salud a través de recursos naturales. El doctor Bach era lo que hoy llamaríamos un inmunólogo, ¿no? En aquel tiempo era la bacteriología. Él estaba preocupado por las causas que favorecen la enfermedad y por las causas que favorecen la salud. Y llegó a una conclusión que hoy es una verdad aceptada por muchos campos médicos, la neurociencia, la psicosomática, digamos, es un axioma que me parece que se puede discutir, pero que cada día crece más en la aceptación, el hecho de que en la base de muchos de nuestros padecimientos se encuentran afectos que no han sido expresados, situaciones traumáticas que han herido nuestra estructura emocional y que se manifiestan como síntomas, y que muchas otras patologías, si bien los afectos parecieran no ser la causa eficiente, sin embargo son factores facilitantes que permiten que ciertos padecimientos emerjan a la luz. Y las esencias florales son un conjunto de remedios naturales que trabajan sobre nuestros patrones emocionales, es decir, sobre todo lo que tiene que ver sobre el mundo de sostén hormonal de nuestra vida y sobre los sistemas creenciales, es decir, todo el sustento de los neurotransmisores de nuestra existencia, es decir, los mensajeros del cuerpo están implicados en el basamiento de este trabajo que hacen las ciencias florales, modificando los patrones afectivos, los patrones vinculares, que se transforman con el tiempo en padecimiento y transforman en enfermedades. De tal manera que lo que tenemos acá es un recurso magnífico que tiene mucha consistencia clínica, que tiene mucha experiencia de trabajo a lo largo de muchos años, muy cercana a lo que es más conocido como la homeopatía, es algo diferente, pero cercano a la homeopatía. De hecho, Bach también atravesó una etapa de su vida como homeópata, y esta herramienta es una herramienta que lo que hace es desandar todos los procesos patológicos de nuestra vida, desandar los enredos emocionales y los enredos vinculares que favorecen o determinan o provocan ciertas patologías. Tenemos, por ejemplo, en esta condición que estamos viviendo en este momento, que es la condición de esta pandemia que estamos atravesando y que nos obliga a una serie de situaciones a las cuales no estamos acostumbradas. En primer lugar,
lo que genera la actual pandemia es una condición importante de un esfuerzo adaptativo muy significativo. Por ejemplo, todo el esfuerzo que ustedes han tenido que hacer para lograr que este evento se pudiera realizar. Todos los esfuerzos que estamos haciendo nosotros para mantener nuestros vínculos, cómo ha cambiado todo el sistema de comunicación entre la gente, cómo se ha alterado todo el funcionamiento social, económico, en los distintos países y distintos modos. Es decir, estamos ante un esfuerzo adaptativo muy importante y lo estamos realizando en este momento. Ese esfuerzo adaptativo produce sin duda niveles crecientes de estrés. Mucha gente está ante una fatiga producto de las medidas que hay que tomar para evitar mayores males. Y esa condición de estrés lo que provoca, yo lo veo todos los días en la clínica, en la gente es una disminución significativa de su sistema inmunitario. Y ahí las flores aportan un beneficio significativo para poder ayudarnos a adaptarnos significativamente, propositivamente, a esta condición de esfuerzo adaptativo que estamos desarrollando. Una segunda condición propia de esta circunstancia es el duelo al cual estamos atravesando todos los seres humanos en este momento. El duelo de la forma de vida que teníamos, el duelo de la gente amiga que se muere, el duelo de la gente que se enferma y aunque no se muera, pasamos momentos de ansiedad o de angustia. Es decir, estamos ante una situación de duelo en donde todas aquellas cosas que antes eran naturales para nosotros, ahora sin embargo se están perdiendo. Y entonces frente a las pérdidas, una reacción natural de las personas es el dolerse, es el entristecerse. Y la tristeza es la forma natural mediante la cual nosotros elaboramos una separación, un duelo, una pérdida, pero muchas personas, yo veo cotidianamente en la atención clínica, a través de los medios que utilizo ahora tecnológicos, la gente está deprimida. Y la depresión lastima el sistema inmunitario. Bueno, de nuevo ahí tenemos las flores aportando, ayudándonos a que cambiemos este patrón depresivo y que, por lo tanto, este patrón depresivo, lo mismo que decíamos antes con el estrés, el esfuerzo adaptativo, no lacere, no lastime nuestro sistema inmunitario. Y en tercer lugar, nos encontramos ante el hecho de que los vínculos entre la gente están cambiando. Familias, de pronto ahora en esta convivencia obligada, las parejas en esta convivencia obligada, encuentran que esos mismos problemas que antes no tenían, o que no se veían por el tiempo que pasaban distantes, ahora se hacen más grandes, ahora se significan, aparecen nuevas dificultades, se empiezan a relocalizar todas las relaciones que teníamos de un modo distinto. Uno no puede ver a los hijos, no puede ver a los nietos. En fin, se produce un cambio muy significativo en el modo en el cual estamos relacionados. El contacto, la presencia cara a cara, es una necesidad vital de los seres humanos. Tenemos que buscar la manera de poder estar en contacto, distantes pero no aislados, pero no es lo mismo hablar con un hijo o con una persona querida, con un padre que uno no puede ver por este medio, que estar al lado, darle un abrazo. Y bueno, esa situación de recolocación vincular también afecta a nuestro sistema inmunitario y ahí también tenemos las flores para ayudarnos en esta condición. Y sería una cuarta condición, seguimos adelante, el hecho de que esta es una situación en la cual necesitamos tener una salida colectiva, una salida comunitaria, una salida mancomunada y necesitamos desarrollar profundos vínculos de solidaridad, vencer obstáculos que nos separan y de pronto también en ese territorio las flores están presentes para ayudarnos en todas estas cosas. Por lo tanto, en este ejemplo que estoy dando, que tiene que ver con la actualidad, vemos cómo las flores trabajan sobre nuestros afectos, sobre nuestros vínculos, sobre nuestras creencias y nos ayudan a desarrollar un bienestar mucho más importante porque el sistema inmunitario no solo es un sistema biológico, sino que el sistema inmunitario está ligado a nuestro estado emocional y cuando uno está deprimido el sistema inmunitario se inmunodeprime, cuando uno está estresado el sistema inmunitario se inmunodeprime, cuando uno tiene miedo el sistema inmunitario se inmunodeprime y así podríamos seguir
con muchas más emociones. Y por lo tanto es importante entender que está bien prevenir y combatir el virus, pero cuando salgamos de esta situación, el virus va a seguir estando, o va a haber otros. Lo que necesitamos es, además de luchar contra la causa de esta pandemia, desarrollar una fortaleza en nuestro sistema inmunitario que nos permita poder enfrentar el desafío de esta circunstancia, de cualquier otra, en mejores condiciones en las que estamos. Este es un hecho cierto, no estamos en las mejores condiciones para enfrentar una pandemia, ni biológicamente, ni emocionalmente, ni vincularmente. Entonces, es importante entender que debemos producir un cambio significativo en nuestra vida, no solamente en nuestra vida alimenticia, en nuestra vida biológica, sino tenemos que tener un cambio significativo en nuestro mundo afectivo, en nuestro mundo vincular. Hay muchos territorios en los cuales las flores trabajan. Yo hace 40 años que trabajo sobre el trastorno bipolar. Esto que hoy se llama trastorno bipolar, hace 40 años no era un trastorno conocido, nombre. Y hay un montón de factores que hacen sufrir a las personas en relación a este padecimiento, a esta bipolaridad desdichada. Y bueno, las flores son una herramienta muy importante para ayudar a las personas a cambiar esos patrones afectivos que los llevan al sufrimiento bipolar. ¿Por qué? Porque independientemente del metabolismo cerebral y que otras causas que puedan atribuirse a la condición bipolar, la condición bipolar es una condición fuertemente afectiva que necesita un abordaje afectivo para poder no solamente erradicar los síntomas, sino de alguna manera modificar las causas fundamentales que tienen ese padecer. También las flores ayudan en otros territorios. En las últimas décadas se ha desarrollado fuertemente todo el territorio que tiene que ver con las memorias constelares, este mundo de las constelaciones familiares. Bueno, las flores ayudan muchísimo a sanar las memorias familiares en las cuales estamos atrapados. Todo ese conjunto de cosas, más muchas otras cosas más que tienen que ver con ayudarnos a prevenir males, ayudarnos a sanar patologías. Me preguntaban recién por el chat si puede ayudar al trabajo, por ejemplo, de la diabetes. Claro que sí. Las flores pueden ayudar a modificar los patrones que provocan ciertas enfermedades. Tal vez en muchos casos las flores no alcancen para curar porque muchas veces necesitamos la colaboración de otros recursos, pero las flores son siempre una herramienta muy, pero muy adecuada para cambiar los chips que tenemos en torno a las cosas, porque no son las cosas solo las que nos enferman, sino lo que hacemos con esas cosas. Todos los días atiendo personas que a raíz de esta pandemia están hundidas en el pánico, que están hundidas en el miedo, que están hundidas en el terror, que me llaman, que están encerradas, están aislados y que presentan un cuadro de fiebre, que presentan trastornos respiratorios, que tienen que ver con una resonancia emocional, una resonancia provocada por el miedo. De tal manera que en la medida en que nosotros podamos desarrollar una estrategia para nuestra vida en donde nos demos cuenta que la biología es necesaria, pero que es insuficiente, que necesitamos el mundo afectivo, que necesitamos trabajar sobre el mundo vincular, que tenemos que abordar a las personas como una totalidad, tal como las somos. Entonces, vamos a hacer entrar en nuestra vida recursos terapéuticos que tengan que ver con ayudarnos a sanar ciertas cosas que ciertos abordajes médicos tradicionales nos ayudan, pero que de alguna manera son insuficientes. Entonces, en ese sentido, la terapia floral posee una perspectiva fundamentalmente preventiva, nos ayuda mucho también a la curación, pero tiene una visión fundamentalmente preventiva y una visión terapéutica que se basa en tres principios fundamentales, que son el principio de eh, lo importante, lo significativo, es entender que el paciente, es decir, que no colabora en su propia curación, entonces es un tratamiento que de alguna manera con el largo del tiempo se convierte en inviable. Esto se puede formular que toda curación verdadera requiere de la participación del paciente en su propia curación. La segunda ley es el hecho de que toda curación se tiene que adoptar
a las leyes de la naturaleza. Y en tercer lugar, y algo muy importante, que choca con la manera en la cual tenemos o estamos entrenados en el campo terapéutico, es el hecho de que no importa el tipo de enfermedad que el paciente tiene, sino importa el tipo de persona que tiene esa enfermedad. A veces convertimos a los pacientes en un diagnóstico, en un número clínico, en un número de sala. Nos olvidamos de esa cualidad fundamental que tenemos que tener presente en todo el trabajo terapéutico, que estamos trabajando con personas, no estamos trabajando con diagnósticos. Muchas veces, trabajando con diagnósticos que son útiles, que no son negativos, lo que hacemos es cosificar al paciente, tratarlo como un objeto. Y necesitamos volver a una mirada terapéutica, una mirada médica, una mirada psicológica en donde en la escena fundamental esté la persona con todas sus manifestaciones, la persona con toda su totalidad, tengamos una visión holística con respecto al criterio. Y la terapia floral, con todas sus limitaciones y con todas sus grandezas, es una terapéutica que ofrece la visión, una visión de no tratamos enfermedades, tratamos personas. No curamos enfermedades, sino curamos personas. Y que siempre, aún cuando el tratamiento curativo tal vez no sea eficaz en redimir la patología que el paciente tiene, siempre la terapia floral brinda un cambio de perspectiva, un cambio de creencias, un cambio de conductas en las personas. Yo, en mis libros de bipolaridad, hablo a veces de esto que yo llamo la bipolaridad dichosa y la bipolaridad desdichada, ¿no? Porque hago alusión al hecho de que muchas veces las personas, hablando con personas, le pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y la persona me dice, doctor, ¿cómo quiero que esté? Si soy diabético, ¿no? Está primero la identificación, soy, en lugar de decir tengo, ¿no? Pero respetando ese hecho, que es un lenguaje casi coloquial, lo que hay que entender que no es la diabetes lo que hace a una persona infeliz, es lo que hizo esa persona con la diabetes lo que la hace infeliz. No es la bipolaridad lo que hace a una persona infeliz, es lo que hizo la persona con la bipolaridad la que la torna infeliz. Entonces, uno puede ser un diabético feliz o un diabético infeliz. Tal vez las flores en muchas circunstancias no curen una patología, la diabetes o cualquier otra patología, siempre la terapia floral nos va a brindar un cambio de perspectiva, un cambio de actitud, un cambio de afectos, un cambio de vínculos que siempre es muy necesario para tener un camino más dichoso. Por otra parte, la terapia floral trabaja aspectos muy significativos de los problemas de la gente. Por ejemplo, eh, mucha gente consulta por sus conductas de dependencia o por los duelos que está atravesando, por la sensación de no poder encontrar amor en su vida, por sentirse culpable, por sentirse angustiado. La terapia floral trabaja mucho los problemas de la vida cotidiana, aquellos que tal vez no sean problemas grandes, pero que sí son problemas que todos los días nos ayudan a estar menos felices o más torturados por las cosas que atravesamos. Entonces, todo eso que hace la terapia floral es un conjunto, de a poquito va aportando a la gente una gran mejora en su mundo afectivo, en su mundo vincular, en su mundo familiar, inclusive en su mundo biológico, que al estar más regulados emocionalmente, regulados en todas las esferas psíquicas, evidentemente esto tiene una repercusión también en el cuerpo, porque cuerpo y psiquismo son como dos caras de una sola moneda, nosotros las separamos, pero es imposible pensar que haya algo corporal que no resuene en el psiquismo o que haya algo psíquico que no resuene en el cuerpo. Por lo tanto, este abordaje lo que hace es, trabajando desde un lugar, desde una esfera, que es la esfera de nuestras emociones, lo que hace es proponer cómo cambiando esos patrones afectivos se puede mejorar la dicha en la vida, la felicidad en la vida, pero también cómo se puede mejorar los umbrales de salud que nosotros tenemos. Todos enfermamos independientemente de los factores concretos que nos enferman, enfermamos en términos generales por tres cosas básicas. Déficit nutricional, es decir, no tenemos los recursos, los ladrillos de la vida que nos permitan estar en equilibrio.
esos, digamos, recursos o ladrillos nutricionales no son solamente minerales, vitaminas, oligoelementos, sino también son afectos, comunicación, en fin, temas nutricionales de otra orden también. Enfermos también por eh, la toxicidad, es decir, nos intoxicamos de un conjunto de cosas que hacen que el organismo funcione inadecuadamente. Y esa toxicidad no es solamente biológica, sino esa toxicidad también es de emociones o de vínculos. Hay vínculos tóxicos, hay emociones tóxicas. Y en tercer lugar, también nos enfermamos porque hay cosas estancadas, metafóricamente, cosas estancadas que se pudren y nos enferman. Entonces tenemos que aprender a tener una buena nutrición de todo tipo, no solamente una buena alimentación, sino una buena nutrición afectiva, vincular, de un estándar de vida que nos permita sentirnos en equilibrio y armónicamente. Tenemos que evitar en nuestra vida las toxicidades, tanto biológicas, orgánicas, como emocionales y vinculares. Y también tenemos que hacer fluir en nuestro organismo, no solamente a nivel biológico, sino también a nivel emocional y vincular todo. De tal manera que cuando yo tengo una vida donde estoy nutrido de todas aquellas, no tengo déficit nutricionales, en todos los términos que estamos hablando, cuando tengo bajos niveles de toxicidad y cuando no tengo estancamientos, cuando mi vida se fluye, entonces quiere decir que alcanzo un cierto equilibrio móvil, ¿no? Todos los seres humanos tenemos un equilibrio móvil, no es algo rígido, estable, es una banda que nos oscila, pero dentro de esa banda encontramos un equilibrio, encontramos una cierta salud, encontramos una manera de funcionar acorde a ciertos principios. Entonces, como nos sentimos bien, como nos sentimos saludables, hay en nuestra vida armonía, dicha, felicidad, es decir, nos sentimos de alguna manera propicios. Cuando estamos enfermos ocurre todo lo contrario. Entonces, la terapia federal tiene esta mirada, tal vez que para algunos pueda ser considerada una mirada romántica, pero es una mirada muy concreta, una mirada que mucha gente que se trata o se ha tratado con la terapia floral puede dar el testimonio, y son muchos a lo largo de estos 100 años de terapia floral, pueden dar el testimonio verdadero de los cambios que se han producido en su vida. De todos modos, siempre cuando surge en alguna charla, en alguna conferencia, algún cuestionamiento, la idea es, miren, prueben y vean en ustedes los efectos benéficos de la terapia floral. Esa es la mejor prueba. No, no se convenzan por mis palabras o las palabras del libro, sino convénzanse por el efecto benéfico que les produjo en ustedes. Tal vez, y esto es importante, tal vez esa enfermedad que ustedes quieren curar no se cure, porque a lo mejor eh, digamos, ha mordido tanto el organismo que a lo mejor resulta difícil, pero siempre va a mejorar y siempre van a cambiar ustedes y van a tener una actitud diferente. A veces los pacientes no pueden dejar la medicación médica, farmacológica que están tomando, yo tampoco intervengo en eso, y tampoco les aconsejo. Pero siempre cuando agregan las flores, los médicos me dicen, ha mejorado, los pacientes me dicen, ha mejorado el tratamiento que estábamos tomando, como que la flor agrega un plus benéfico cuando uno está haciendo cualquier otro tratamiento de otra especie. De tal manera que lo que se trata es invitarlos a que conozcan la terapia floral en carne propia, no por una conferencia, no por un libro, no por una información, sino prueben, busquen alguien que les proporcione los remedios florales y vean ustedes el beneficio a lo largo del tiempo que esos remedios florales le proponen, beneficios que la terapia floral logra darles, ¿no? ¿A ustedes les parece? Si te parece, Lautaro, después de esta breve presentación, si hay preguntas o querés hacerme alguna pregunta y si no, seguimos adelante. Sí, ahí tenemos algunas preguntas del público y después también yo te voy a hacer algunas preguntas. ¿Cómo no? Ahí el público pregunta, ¿qué puede generar la diabetes nerviosa? Supongo que qué efecto Sí, generará. sí. Bueno, digamos, hay muchas causas de naturaleza familiar, es decir, de memorias colectivas
que influyen en la generación de estas patologías. Pero básicamente detrás de la diabetes lo que hay es una depresión. La diabetes es como una melancolía empalagosa. Estoy lleno de una riqueza de dulzuras de la vida que la derrocho, que no la puedo asimilar, un profundo sentimiento de impropiedad. Eso está en la base de la diabetes, de todos los tipos de diabetes, y especialmente en toda esa diabetes que se desencadenan a partir de un hecho traumático o a partir de un hecho afectivo. Ya estaban, pero que de alguna manera se desencadenan. Adelante, Lautaro. Bien, creo que fue contestada la pregunta. Ahora, haciendo un repaso un poco de lo que venís hablando sobre las distintas circunstancias que se pueden atender, sobre todo vos mencionaste la bipolaridad. Yo creo que hay algo que está atravesando socialmente a muchas personas que tiene que ver con la ansiedad. Puntualmente, y seguramente vamos a poder saber explicarnos más, cómo las terapias de flores de Bach, cómo el psicoanálisis también, que creo que es una herramienta sumamente necesaria para tratar este tipo de circunstancias, cómo funciona o cómo soluciona o cómo busca por ahí apaciguar la situación de ansiedad, que además también creo que es una complejidad que tiene que ver mucho con las nuevas generaciones o con los más jóvenes, digamos, que viven con un ritmo totalmente distinto y que sobre todo estos contextos de pandemia o cuarentena tienden a generar más ansiedad por el encierro, por la falta de actividades que no se hacen. Sin duda, Lautaro, es una pregunta muy interesante y las flores ahí brindan una ayuda muy cierta. Déjame hacer un desvío para volver a contestarte tu pregunta, que es la siguiente. Mira, las cosas que nos pasan hoy, Lautaro y toda la gente que nos está escuchando, son cosas que resuenan hoy, pero que tienen las huellas en los primeros tiempos de nuestra vida, en la relación fundamental con mamá. Cuando éramos chicos y salimos del vientre materno, nos encontramos con una circunstancia muy, muy significativa propia de los seres humanos, que nacemos en una condición prematura. Un perrito nace y en pocos segundos puede ir caminando a la teta de la madre. Los bebés están dependientes del auxilio y el apoyo materno. Y la madre tiene que satisfacer tres grandes necesidades en el bebé. La necesidad de sintonía o comunicación, la madre tiene que poder entender los mensajes que el bebé inicialmente le transmite a través del llanto. Se establece entre la madre y el bebé una especie de código donde la madre entiende esos llantos del bebé y se le responde en una serie de conductas diferentes, porque el bebé llora de muchos modos distintos, porque tiene muchas necesidades diferentes, y uno siempre se pregunta cómo hacen las madres para entender lo que el bebé le está pidiendo con el llanto. Después lo complejitan con otros sistemas, pero establece un código de comunicación. Ese código de comunicación tiene que ver con el hecho de que el bebé está asistido cuando es chico. Uno de los miedos que tiene es como un miedo a la aniquilación, es decir, yo necesito que mamá me entienda, porque si mamá no me entiende que tengo hambre, no me dé la teta, si no me entiende que me duele la panza, no me acaricia, si no me entiende. El bebé necesita que la madre lo entienda. Y eso es una fuente para el bebé de ansiedad muy importante, Y el bebé es como que está inerte, aislado ante esa circunstancia. Y cualquier situación de aislamiento hace rememorar esta condición de vida. Una segunda necesidad que tiene que la madre satisfacer es la necesidad de contacto. El bebé no llora porque es caprichoso, el bebé llora porque necesita nutrirse del contacto de la madre. Y cuando eso no tiene, el bebé lo que tiene es un profundo miedo a la pérdida. Y de pronto, cuando nos falta contacto, y vayan pensando, Lautaro, andar pensando en todo lo que está pasando en esta época, el problema de comunicación, el problema de contacto, ¿no? Y en tercer lugar, el bebé necesita que la madre estimule su diferenciación, que festeje sus crecimientos. Qué lindo lo que hizo el bebé, ¿no? El bebé necesita estas tres satisfacciones. Ahora, mucha gente piensa, no sé cuánto fue el número, pero el crecimiento de todos estos sistemas de comunicación, por ejemplo el Zoom, creo que eran 30 millones y fueron a 300, ¿no? Es una cosa impresionante. La gente piensa que el cambio consiste en manejar una herramienta tecnológica. Por más que vos manejes muchas herramientas tecnológicas, si no tenés que transmitir y si no tenés que comunicar, vas a seguir con los mismos problemas de comunicación que tiene la sociedad moderna. Tenemos todos los recursos comunicativos inimaginables. Tremendo lo que pasó en estos 20 últimos años. Y sin embargo, el gran problema moderno
es la comunicación. Es increíble, ¿no? Que tengamos todos los sistemas, sin embargo, bueno, y esto, la pandemia lo agranda, es decir, los problemas de comunicación que había antes siguen estando y más agrandados. No se trata de una cuestión de recursos, que bien que tenemos los recursos, pero si no tengo qué comunicar, si no puedo hablar desde mi corazón, si no puedo hablar de mis entrañas, si no tengo qué decir, bueno, es una tecnología, pero como teníamos antes el celular, ante la pandemia, seguirá siendo un instrumento, pero el problema seguirá siendo la comunicación. Lo mismo pasa con el contacto. Hay gente que abraza y no se queda en el abrazo. La gente tiene dificultades en tomar contacto. Bueno, todas estas cosas generan ansiedad, generan ansiedad. Y lo que hace la pandemia es, de alguna manera, aumentar lo que ya estaba previamente, digamos, funcionando. Es decir, vivimos en una sociedad acelerada, tremendamente acelerada, una sociedad que no nos sentamos a dialogar, a hablar, a esperarnos, empujados por un movimiento impulsivo y compulsivo tremendo, acelerado, tremendo, una sociedad que descarta muchas veces a los mayores, una sociedad que tiene un acelere tremendo. A veces yo escucho a algunos pacientes que me dicen, voy a cambiar mi internet porque yo que sé, tarda 10 segundos en encenderse todo, ¿no? Y uno dice 10 segundos, ¿no? Quieren algo cada vez más veloz, cada vez más veloz, cada vez más veloz, ¿no? Eso lo vemos en lo que pasa, Lautaro, en las relaciones, ¿no? Que la gente tiene como relaciones así que se queman rápidamente, que la gente no construye relaciones, que la gente se encuentra y se separa así sin que haya una posibilidad de construcción significativa, ¿no? Bueno, me parece que eso genera mucho estrés, que genera mucha ansiedad y que necesitamos modificar esas pautas de comportamiento para abrirnos a una nueva y diferente experiencia que yo creo que después de la pandemia ojalá aprendamos, ¿no? Pero que las cosas van a ser un poquito distintas. Sí, seguramente va a ser distinto y creo que también en parte un poco eh, una cierta forma de entender de qué manera funcionamos un poco distinta, ¿no? Vos decías la necesidad de estar constantemente comunicados, conectados a través de la virtualidad, de las redes sociales, y cómo antes de la pandemia uno se juntaba con amigos, se juntaba con familiares y en esa reunión estaba conectado en la virtualidad, digamos, o sea, estaba presencialmente compartiendo con otras personas, pero emocionalmente o virtualmente estaba en otra realidad, digamos. Como también eso, la falta de poder compartir esa virtualidad con otras personas desde lo presencial generó también ansiedad. Acá tenemos algunas otras preguntas que nos están haciendo. Bueno, Se pueden usar para las personas que necesitan estar comiendo algo constantemente. Bueno, eso también es un poco la ansiedad de la que hablábamos. tal cual. Sí, Victoria, mira, en realidad las flores se prescriben a las personas y los motivos por los cuales una persona puede llevar a tener una ansiedad oral compulsiva son muchos, ¿no? Hay alguna flor, una flor muy específica que se llama Heather, el beso, pero en realidad lo que hay que ver qué es a la persona lo que le está haciendo comer compulsivamente o ansiosamente, y eso puede ser diferentes remedios, diferentes flores, pero que lo hay flores que pueden ayudar a la persona cuando está comiendo compulsivamente. Bien, ahora para ir cerrando un poco Sí, doctor. el conversatorio, creo que es muy ilustrativo, sobre todo creo que es cada vez más necesario un poco recurrir a la cuestión de las medicinas alternativas o las medicinas que por ahí existen hace mucho tiempo, pero que no se implementan del todo como debería hacerse en la sociedad. Yo creo, Eduardo, que hay como cierta demanda social que también hizo que empiecen a surgir estas nuevas técnicas o a darse a conocer en realidad estas técnicas que no son tan nuevas y que uno empiece a recurrir más a ellas. Para ir cerrando, te hago una pregunta.
¿Cómo ves a la sociedad de la post-pandemia, sobre todo a la gente más joven que vivió en este estado constante de ansiedad o este estado de depresión también que implicó la pandemia? Mira, Lautaro, yo tengo una mirada eh, ambivalente, ¿no? Soy fundamentalmente positivo, ¿no? Pero veo que lo que está ocurriendo en la sociedad es todo lo contrario de lo que debería suceder. Veo en todos lados los grandes enfrentamientos que hay, cómo se hace la pandemia una cuestión de lucha política, sin entender que lo que tenemos que hacer es una salida colectiva que nos una a todos, de tener un objetivo, ¿no? Entonces, yo creo que los males de la sociedad moderna, de esta sociedad que estamos, se han agravado, se han agrandado y se han puesto a toda luz, y esto qué bueno que así sea, a la luz de la pandemia, ¿no? Yo creo que las pandemias y los procesos evolutivos de la humanidad no se miden en términos de una vida o en términos de una década o de términos de un año, ¿no? Yo creo que se miden a largo plazo. Yo creo que los efectos reales de las cosas que vamos a aprender de la pandemia, lo vamos a ver dentro de muchos años, dentro de mucho tiempo. Pero yo creo que se ha despertado una conciencia en mucha gente muy importante, en muchos jóvenes que ahora miran la vida de un modo diferente, se dan cuenta, digamos, las limitaciones, se dan cuenta de los factores que se mueven siempre, pero que además yo veo que la gente está tomando progresivamente conciencia. Esta salida del enfrentamiento, del odio, de la lucha, de la crítica, de no sé de qué se trata, pero me opongo, esta medida no me gusta. En fin, a nadie nos gusta. Uno no puede ser eh, pro aislamiento. Esto es un disparate. Uno puede ser pro aislamiento, ¿no? Pero digo, uno tiene que entender que, bueno, las condiciones son estas, uno puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo, pero de alguna manera esta es la realidad que tenemos que vivir y cómo tenemos que reinventarnos, cómo tenemos que reinventar nuestras relaciones, nuestros vínculos, nuestras creencias, cómo tengo que reinventar, por ejemplo, mi comunicación con mis hijos, cómo tengo que reinventar mi comunicación, yo que sé, algunos con los padres, cómo tengo que reinventar todo y entender que es una reinvención que la tenemos que hacer colectivamente, porque si no nos unimos, si no generamos espacios de consenso, eh, realmente la experiencia de la pandemia va a ser un dolor que va a pasar en nuestra vida, en la vida de la sociedad, sin el crecimiento que necesitamos que tener. Por lo tanto, aunque estas palabras puedan ser románticas, puede sonar, no sé, como cada quien la quiere escuchar, yo creo que un factor importante que tiene que conectar la pandemia es con solidaridad, con amor, con unidad, con colaboración, con sentimientos constructivos, positivos. Esto no borra ninguna diferencia, pero antes de ideologías somos personas y tenemos que trabajar por, de alguna manera, el bienestar de la humanidad, el bienestar de la comunidad, más allá de los pensamientos políticos e ideológicos que todos podemos tener. Y apuesto a eso, me paro, a que la pandemia nos enseñe eso. Somos semejantes en lo humano, aunque tengamos diferencias cognitivas, ideológicas, de cualquier otro tipo. Bueno, sí, ojalá sea así y seguramente vamos a salir transformados. Ojalá esa transformación sea para mejor. Te mando un abrazo muy fuerte, Eduardo. Gracias por estar con nosotros en esta Feria Internacional del Libro. Un placer. Gracias a ti y los felicito por el esfuerzo que han hecho, la verdad, veo el corazón que han puesto, no solamente la tecnología, y me llena de mucho orgullo como argentino, y me llena de mucha dicha que este espacio haya estado así y me lo hayan ofrecido para poder transmitir lo que pienso. Muchas gracias, Lautaro, y a todos.